En un video anterior pudimos ver el emocionante match entre el gran maestro peruano José Martínez contra el gran maestro norteamericano Hikaru Nakamura. Un match realmente brutal en donde, bueno, se enfrentaba el mejor jugador de Sudamérica a ritmo bala contra básicamente el mejor jugador del mundo, que es Nakamura, ¿no? Así que, bueno, si quieren revivir ese emocionante match, por acá se los estoy dejando en una tarjeta porque estuvo brutal. Ahora, bueno, también José Martínez, bueno, al igual que Nakamura y al igual que otros grandes jugadores, pues juegan es ajedrez todo el día porque también estuvo jugando el torneo de titulados antes de iniciar ese match contra Nakamura. Precisamente en ese torneo se enfrentó contra Naka, pero también contra el ex campeón del mundo Magnus Carlsen, en una partida realmente fantástica que no se pueden perder. Así que por supuesto, quédense hasta el final y disfruten porque ya básicamente Martínez se está volviendo por lo menos de la élite en lo que a Blitz y Bala se refiere. Con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro peruano José Martínez iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras el gran maestro noruego y ex campeón mundial Magnus Carlsen respondía con A6. Básicamente su jugada ya habitual en este tipo de torneos a ritmo Blitz, ¿no? No es ninguna sorpresa que Magnus juegue este tipo de posiciones, en este caso la defensa San George. D4 por parte de Martínez, la jugada más correcta para tomar el centro. C6 por parte de Magnus, que bueno, plantea como querer transponer a una Caro-Kann. C4 de Martínez, D5, E por D5, C por D5 y caballo C3. Básicamente estamos en un ataque pano contra la Caro-Kann, en donde las negras pues han jugado un extraño A6, ¿no? Caballo F6 aquí de Magnus Carlsen, caballo F3 de José Martínez, caballo C6, C por D5, caballo por D5, alfil C4, alfil E6, alfil B3, caballo por C3, B por C3 y alfil por B3. Bueno, aquí sencillamente se están cambiando una cantidad de piezas, A por B3, E6, pero la posición todavía está muy sólida. De hecho, ni siquiera ha finalizado la apertura. José Martínez juega enroque, Magnus juega alfil E7, alfil E3 y enroque. Ahora sí finaliza la apertura. Básicamente la posición está igualada. Se puede decir que las blancas tienen una ligerísima ventaja de espacio por su peón en D4, pero tienen el inconveniente de que deben tener cuidado de no avanzar demasiado sus peones o pueden quedar débiles. Por ejemplo, el DC ya puede comenzar a ser atacado. Aquí, bueno, José Martínez juega dama E2, comunicando las torres. Y Magnus Carlsen juega torre C8. Como les decía, la idea ya es empezar a poner presión sobre los peones. Y la cuestión es que si las blancas avanzan el peón de C, pues el de D comienza allí a quedarse un poco débil, ¿no? Torre F de 1. Aquí José Martínez hace esta jugada previendo precisamente eso, poniéndole más fuerza a su peón. Alfil F6 de Magnus Carlsen, que bueno, de momento impide la jugada C4 aparentemente, o por lo menos para ponerle presión al peón. Pero José Martínez juega C4 y es que, bueno, de momento 3 piezas defienden y 3 atacan. El peón está defendido. Dama E7 aquí del gran maestro noruego. Torre AC1 del gran maestro peruano. Torre FD8, H3, H6. Y ahora aquí José Martínez ya busca desequilibrar la posición y juega D5. Una jugada que tiene su riesgo. Fíjense que aquí pues Magnus decide capturar. Y tras peón por a las blancas les ha quedado un peón débil, aislado, pero también un peón pasado. Así que es un riesgo, ¿no? A veces el peón pasado puede ser muy fuerte, a veces se puede quedar débil muy rápido. Magnus Carlsen juega caballo B8, que técnicamente no era la mejor jugada, ¿no? Aquí quizá un poquito mejor era caballo A7, con la idea de buscar caballo B5 y caballo D6 para bloquear perfectamente al peón. Ahora, caballo B8 también busca bloquear, pero desde D7. José Martínez juega torre por C8, Magnus juega torre por C8, dama D2, dama E4, D6, cuidado porque el peón empieza a correr, pero caballo D7. El caballo de Magnus Carlsen pues realmente realiza una tarea muy buena bloqueando al peón. Aquí José Martínez juega alfil D4, alfil por D4 de Carlsen, caballo por D4 y dama D5. Magnus amenazando el peón de José Martínez. Aquí el peruano juega dama F4 defendiendo, aunque quizá parecía un poquito mejor dama E2 planteando allí una pequeña celada, ¿no? Y es que si las negras capturan, pues quedan perdidas por caballo F5. Se ataca a la dama y se amenaza jaque en D7, tras lo cual como mínimo las negras van a perder calidad. Pero bueno, con dama F4 decide defender su peón. Magnus juega torre C6, lo que les decía. Ahora el peón se nota que está débil. El caballo no se puede retirar porque viene dama por torre con jaque.
Así que aquí pues José Martínez juega torre E1 y ya se deja un peón, ¿no? Magnus juega dama por D6, atacando la dama. Torre E8 jaque, caballo F8, dama E3, torre C5, G4 y ahora G6. Un error increíble de Magnus Carlsen es que sencillamente se deja un peón y de paso bastante importante. Aquí lo correcto era rey H7, sencillamente quitándose de la clavada. Por ejemplo, tras caballo F5, que se ve bastante buena para atacar la dama, viene dama D1, ¿no? Y en realidad ya aquí las negras no tienen ningún problema, ¿no? El caballo va a salir y va a defender muy bien la posición. En cambio, tras la jugada G6, por supuesto, José Martínez juega dama por H6. Y cuidado, el caballo está defendido porque hay un mate aquí con torre por F8. Magnus Carlsen juega torre E5, que bueno, parece un error y bastante grave, ¿no? Aquí lo correcto era torre D5. ¿Por qué? Bueno, porque con esta jugada no solo se ataca el caballo en D4, sino también se defiende la dama en D6, que va a ser muy importante. Fíjense que tras, por ejemplo, caballo F3, pues viene torre de 1 jaque, rey G2 y torre de 5 y la posición está más o menos equilibrada. En cambio, tras torre E5, la dama está indefensa y por supuesto Martínez aprovecha esto con muchísima maestría. Caballo F5, un bombazo que quizá Carlsen no se esperaba. Y es que se amenaza dama G7 mate. Si las negras capturan, se cae la dama y el jaque no serviría de nada porque viene rey G2 y ahora se amenazan dos mates. Increíble. Aquí, bueno, Magnus no tiene más remedio que jugar G por F5, que en realidad es la mejor jugada. Dama por D6 y torre por E8, quedándose con torre y caballo contra dama, pero bastante descoordinados. Aquí Martínez juega G por F5 y, bueno, las blancas deben tener ventaja decisiva. Obviamente, pues Magnus Carlsen es un genio defendiéndose y aquí lo va a demostrar. El problema es que solo le quedan 4 segundos, mientras que a José Martínez le quedan 18. Caballo H7 de Carlsen, dama D7, torre E5, dama D8, rey G7, dama D4, clavando la torre. F6, dama D7, rey H6 y dama por B7. Aquí José Martínez empieza a capturar peones y Magnus juega torre B5. Fíjense que aquí pues era posible torre por F5. Vendría dama por A6 y caballo G5, tras lo cual pues las negras tratan de formar una especie de fortaleza, aunque el peón B libre debe ser decisivo. Por eso Carlsen juega torre B5, no quiere que le quede el peón libre a las blancas. Dama F7 de José Martínez, torre por F5 de Magnus, dama E6, torre B5, H4 y A5. Bueno, increíblemente Magnus se sigue defendiendo en esta posición en donde parecía estar totalmente perdido. Dama E3 aquí de José Martínez jaque, rey G7, rey H2, torre B4, dama A7 jaque, rey H6 y dama E3. Bueno, José Martínez no quiere capturar el peón porque se caería su peón B. Y con estos peones, si se cambian estos peones, hay más posibilidades de que las negras logren de milagro construir alguna muralla. Dama H5 aquí por parte de Carlsen y ahora dama C3. José Martínez intenta ganarse el peón sin perder el DB. Lo correcto aquí era quizá F4. Parecía una mejor jugada para no perder el peón de H. Tras rey por H4, cuidado porque había un mate con dama H3. Pero bueno, tras dama C3, torre por H4 jaque de José Martínez, perdón, de Magnus Carlsen. Rey G3 aquí por parte del peruano, torre G4, rey F3 y torre G5. Increíble, Magnus logró comerse el peón de H y además defender su peón de A, ¿no? Impresionante el gran maestro noruego. Y eso que solo tiene 3 segundos. José Martínez juega rey E2 intentando allí tumbarle el tiempo a Magnus Carlsen. Rey G6 por parte del noruego. F4, torre F5, dama D3. Caballo F8, dama E4, caballo H7, dama E8 jaque, rey G7 y dama D7. Bueno, Magnus aquí sigue intentando crear una muralla con rey G6, pero de momento las blancas continúan teniendo ventaja decisiva. Rey F3 por parte del gran maestro peruano, torre H5 del noruego, dama E8 jaque, rey H6, rey G4, F5 jaque, rey G3 y caballo F6. Bueno, parecía ser que las negras aquí estaban cerca de la muralla, pero en realidad dama F7 es una jugada muy fuerte aquí de José Martínez, ¿no? Se amenaza el caballo, si el caballo se quita, pues puede también quedar débil el peón. Aquí Magnus juega caballo E4, rey G2 quitándose de cualquier jaque del caballo, torre H4 y ahora dama E6. Tras esta jugada, pues a Magnus Carlsen se le acaba el tiempo y es que, bueno, igual está totalmente perdido, ¿no? Esta jugada fue, bueno, sobre todo dama F7 fue muy dura porque descoordina ya las piezas negras, ¿no?
Fíjense que aquí, pues la idea de dar jaque también es que caiga el peón de F5. Por ejemplo, tras rey G7, sencillamente viene dama F5, se amenaza el caballo y se amenaza dama G5 jaque cayendo la torre. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? José Martínez nuevamente ganándole a Magnus Carlsen, el campeón del mundo. Y es que, bueno, el peruano ya nos tiene acostumbrados a esto, ¿no? Un jugador extremadamente fuerte a ritmo bala. Recuerden que, bueno, aquí en el torneo de titulados también se enfrentó José Martínez contra Nakamura. Ahí ganó Nakamura, pero luego se vieron las caras en el torneo Bullet Chess Champions. Y aquí muy atentos con ese match. Si les gustó la partida, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todo el contenido que les traigo aquí al canal. Un gran saludo para todos, muy atentos porque mañana habrá match otra vez de José Martínez en el Bullet Chess Championship y nos vemos en un próximo video.